El caso de, cuando hablamos de trata de seres humanos, siempre tendemos a centrarnos en uno de los aspectos. Por ejemplo, tratamos el aspecto de las adopciones ilegales, que es uno de los objetivos que tiene la trata. Robar a un niño para entregarse a una supuesta madre a la cual se le compra ese niño, etcétera, etcétera, y una zona del mundo saca niños, de ahí se sacan niños y en otra zona los recibe. Bien, esto es una parte, pero la trata de seres humanos es para muchas más cosas. Eso ocurre habitualmente sobre la población de niños desaparecidos y robados menores de 4 años. Pero cuando son mayores de 4 años sirven para otras cosas, también es trata. Sirven, por ejemplo, para prostitución infantil, sirven para esclavitud y pedir en las calles en algunas partes del mundo, sirven también para trabajos que no se pueden hacer, por ejemplo, recogida de cacao, lo hacen muy bien los niños porque tienen manos pequeñitas, para cierto tipo de tareas que suponen explotación laboral. Pero cuando son un poquito mayores, sobre todo las niñas, que por cierto, paradójicamente, son el 85% de las desaparecidas, de los casi 2 millones de personas desaparecidas anualmente en el mundo, el 85% son niñas, qué casualidad, sirven para explotación sexual, es decir, para explotarlas y luego prostituirlas. Luego tenemos aquí el primer dato de una nueva cuestión, que es el machismo, con el que habitualmente un ente superior, que es el hombre, controla y obliga a un ente inferior, una persona inferior que es la mujer, a hacer lo que él quiere. El 85% de las que se someten a trata son mujeres y son muchas de ellas explotadas sexualmente. Son trasladadas de zonas donde se detraen a zonas donde se las explota. Y ahí entramos nosotros en juego. España es en este momento el primer prostíbulo de Europa. Es el primer prostíbulo de Europa trayendo mujeres habitualmente engañadas. Hay otras que vienen voluntariamente a prostituirse, pero no en las condiciones que luego las obligan a prostituirse. A España. Y eso también es trata. Pero luego cuando se deterioran tanto y se las droga, incluso se las fuerza a tener productividad máxima con la prostitución, acaban deteriorándose. Y se acaban deteriorando y vuelven a sus países de origen. Entonces ahí puede aparecer otro mecanismo de trata, extracción de algún tipo de órgano a voluntad, pagado, contra voluntad, como se quiera, para otorgárselo a otro que paga. Fijaros, el abanico extraordinario de posibilidades que tiene la trata. No digo nada de la explotación laboral, además de la explotación sexual. Es decir, acabamos con tráfico de órganos también, ¿no? España está liberada del tráfico de órganos. Nuestro método actual de la Organización Nacional de Trasplantes, del sistema público español de trasplantes, que es el mejor del mundo, no lo permite, no es posible hacerlo. No es posible, sencillamente porque no hay negocio. Sencillamente porque no hay negocio, aparte de que tiene un excelente método. Pero en otras partes del mundo sí. Pero sin embargo, sí que dejamos que las mujeres no solamente se prostituyan contra su voluntad, sino que en España se compran y se venden mujeres víctimas de trata. Fijaros el espectro. Y en todos estos aspectos que he contado, ya termino, está presente antes o después el médico. Antes o después están presentes los médicos. Por eso es tan importante la profesión, el de tener conciencia de que esa dualidad de superior e inferior que tiene los seres humanos, de que hay mujeres y hay hombres, el hombre es el superior, la mujer es el inferior, el negro es el inferior, el blanco es el superior, el pobre es el inferior, el rico es el superior, de cara a cuestiones fundamentales de derechos humanos hay que acabar con ella. La gran razón que hay detrás de todo esto es la desigualdad, la pobreza y la desigualdad. Por eso yo creo que también en relación a la trata de seres humanos, la organización y la Confederación Latinoamericana estamos potenciando un mecanismo para identificar a las personas en el momento que desaparecen. Y se las puede identificar, que algunas veces incluso están perdidas en algunas partes del mundo como India, se las puede identificar siempre, porque con el ADN y un programa español que se llama DNA ProKit, podemos identificar a lo largo de toda la vida, aunque sea 30 años después, si aparece una persona en un momento determinado en alguna parte del mundo y coincide con el ADN de un niño que fue robado 30 años antes en otra parte del mundo. Esto es lo que estamos intentando impulsar. No solamente quejarnos y describir la realidad, que es habitualmente lo que están haciendo los gobiernos últimamente mucho, sino tomar medidas concretas que puedan disminuir esta parte del sufrimiento. Bueno, particularmente en México, se han hecho esfuerzos, se han hecho estrategias por parte de las autoridades gubernamentales y sanitarias para promover la cultura de la donación de órganos. Lamentablemente, no sé aquí en España, en Europa, pero lamentablemente en México no hemos tenido los resultados esperados. Existe una estadística muy baja
de personas que tienen dentro de sus credenciales otorgan la facultad de la donación de órganos. Y yo creo que en un análisis muy lógico, pienso que cuando hay demanda de un producto, es cuando del otro lado piensan, pues aquí hay oportunidad de más ingresos. Entonces, la demanda de la solicitud de órganos implica que particularmente el delincuente, las organizaciones delictivas, busquen modus operandi para poder ofrecer estos órganos, este tráfico de órganos. Y obviamente con todas las implicaciones que ya usted comentó, una de las personas más afectadas pues son las mujeres. Por varios factores, ¿no? El aspecto de género, el aspecto de la propia cultura de los países, el ver a la mujer un poco inferior en relación al hombre. Y finalmente, compartirles que ante esta situación, en México, en un afán de prevenir, porque hace aproximadamente 2 décadas hubo una oleada de casos de mujeres, particularmente mujeres jóvenes, desaparecidas, encontradas al poco tiempo sin órganos, sin riñones, etc. Entonces, ante esta situación, en México se promovió una estrategia que es el sistema AMBER, el cual, algo muy parecido, consistía en tomar una muestra de saliva de las jovencitas en las escuelas, sobre todo a nivel secundaria, para tener una base de datos, un banco de información y de alguna forma, pues si lamentablemente llegaba a suceder algo, se tuviera la manera de rastrear a través del ADN de las personas, porque sí, cuando eran encontradas, pues a veces se veía el cuerpo, pero en otras ocasiones eran rastros, nada más. La razón del éxito del sistema de trasplante español no es que los españoles seamos mejor gente que otros países, está en el método, en 2 cuestiones fundamentales. Una, es imposible que la gente done algo cuando no tiene claro si se va a especular con él. Yo no puedo regalar algo, ni mi sangre, ni mis órganos, si no tengo conciencia clara de que con ello no se va a especular, no se va a explotar, no se va a cobrar, no se va a abusar con ello. Esta es la primera condición. En España las donaciones son, por supuesto, donaciones, son gratuitas, por supuesto, pero también los trasplantes son gratuitos. Y la segunda condición es que no se puede hacer trasplantes fuera del sistema público. Con lo cual, no hay negocio. Estas son las 2 condiciones. No es que seamos mejor, el método es muy bueno, la estructura es muy buena y esto nos convierte con mucha diferencia en el país de más éxitos en trasplantes del mundo y el mayor éxito de donaciones. No es que tengamos más donaciones, es que las utilizamos mejor. La solución está en utilizar, aquí hemos fracasado, curiosamente al disminuir los accidentes de tráfico tenemos menos órganos para trasplantar, pero por otro lado se ha avanzado muchísimo en los pacientes que están en asistolia, es decir, que están ya en muerte cerebral. Entonces, esto es parte y este es el futuro, son aquellos pacientes que están ya en muerte cerebral, es utilizar sus órganos, es precisamente más fácil donarlos por la familia, es utilizarlos en poder salvar a personas que los necesitan, porque ellos ya no los precisan. Entonces ya la mayor parte de los órganos que se trasplantan son de pacientes de muerte en asistolia, ¿no? Que ya no tienen ninguna posibilidad. Y esta es un poco la solución y las razones por las cuales el éxito nuestro. Es imposible que haya una parte del mundo que fructifique la donación, incluso de pacientes ya muertos en asistolia, si la familia o el paciente no tiene conciencia de que lo suyo nadie lo va a utilizar como mecanismo de explotación, me explico, económica, ¿no? Yo creo que es un elemento clave este, ¿no?